Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la neurociencia y sus aportes para mejorar la calidad de la educación y del educador. Más que nada es la neuroplasticidad. Vamos a ver cómo se combinan estas dos palabritas, pero primero pues vamos a entender qué es una neurociencia y su aporte a la educación. ¿Sale? Entonces les estaba comentando, son dos temas, ahí me salió, me sacó de, espérame tantito, ¿no? Como les estaba comentando, son dos temas muy extensos, muy variados. Bueno, ¿qué entendemos por neurociencia? Me viene así como les había mencionado, ¿no? Eh, Algo del pensamiento, algo del cerebro, algo relacionado a los dos, ¿no? O sea, varias personas van a incidir en lo mismo. Híjoles, no me deja aceptar a su compañera, ¿eh? Estoy batallando mucho. No sé qué está pasando ahí con su... Le doy a aceptar y me quita de ahí, ¿no? Bueno, los hombres deben saber que del cerebro y solo de él vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos, ¿no? Y por él adquirimos sabiduría y conocimiento y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo a través de las experiencias, lo que es dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos, deliramos y el miedo al terror nos asalta. ¿Quién no ha visto películas de terror y se ha sentido, pues sí, con esa sobreexaltación del miedo, ¿no? Que sientes que el corazón te late a 1000 por hora, ¿no? Es el máximo poder en el hombre. Bueno, la interpretación de todo ello son aquellas cosas que están en el aire, así como lo menciona Hipócrates en el año de 460 370 antes de Cristo. Bueno, no me deja aceptar a mí, sí, estoy batallando ahí también. Las neurociencias modernas invitan a los educadores a repensar el aprendizaje. Bueno, la neurociencia en su capacidad de enlazar la biología molecular y los estudios cognitivos ha hecho posible que empiece a explorar la biología del potencial humano, que podamos entender qué nos hace lo que somos realmente, ¿no? Es posible que el estudio de la memoria también afecte la pedagogía, sugiriendo métodos de enseñanza basados en el modo en que el cerebro almacena conocimiento. Y eso es a través de algo llamado conocimiento empírico que nosotros vamos adquiriendo a través de las experiencias. No sé quién recuerde el kinder, alguna experiencia en la cual pues lo haya traumatizado o le haya gustado demasiado. Acuérdense que eh, todos, esos, todos esos reflejos que tuvimos de niños o alguna memoria se ve más proyectado en uno porque pues, son pensamientos reprimidos, sentimientos de alegría, a quién no le ha pasado algo malo y recuerda lo malo, ¿no? Y lo bueno, pues también, ¿no? Son momentos que te alegran, o el haber comido algo, oler algo que te haya gustado, ver algo que te haya gustado también. Entonces todos esos se almacenan dentro del cerebro y obviamente son la memoria de largo plazo, ¿no? Lo que nos da satisfacciones o lo que nos da miedo o lo que nos reprimió. También el cerebro es muy bueno, ¿no? Porque, y es muy noble, algo que yo no quiero recordar, reprime el cerebro ese pensamiento o esa vivencia, ¿no? Para poderlo olvidar. No todo lo que aporta la neurociencia se ajusta al campo educativo. Criterio, equilibrio son fundamentales. Bueno, es importante diferenciar lo validado, lo probable, lo especulado y las generalizaciones erróneas que hemos tenido. Es importante evitar y frenar los neuromitos, los diagnósticos, los modismos, esos modismos que a nadie, obviamente, el, estamos sujetos a ellos. Siempre estamos sujetos hacia algo que tendemos a hacer o repetimos o ya tenemos esa manía, ¿no? Por así decirlo. Algunos aportes generales de la neurociencia a los educadores de la primera infancia, ¿no?
Bueno, la construcción del cerebro es gradual y depende de varios factores genéticos y ambientales. En este entorno donde presenciamos el milagro de la vida, la enigmática capacidad del cerebro que, aunque no es lo suficientemente maduro, empieza a construir un organismo entre una mezcla de estabilidad y cambios, que al mismo tiempo se le permite ser, le permite proyectarse a sí mismo para llegar a ser algo, ¿no? La maduración cerebral. El momento perinatal. Bueno, en este cambio, la ruta del desarrollo cerebral, la facilidad o la dificultad en el cual nace un bebé, la rapidez con la que empieza a respirar, la efectividad del médico obstetra que puede efectuar significativamente el proceso del desarrollo cerebral. Esto tiene mucho sentido porque ustedes saben muy bien que un bebé que ha sufrido en el parto, por así decirlo, durante el parto, en el proceso del parto y el posparto, que se le haya dificultado la respiración, que se le haya acabado el líquido amniótico, que se le haya enredado el cordón umbilical, son factores en los cuales pues, el cerebro, ojo, el cerebro es el factor principal en el cual puede alterarse. Y ustedes bien lo saben, hay personas que nacen con algún retraso cerebral, por así decirlo, mental, perdón, y en el cual pues obviamente es debido a esto, ¿no? Al desarrollo cerebral. La etapa postnatal y el valor de las experiencias. Ahora sí, vamos a hablar de la plasticidad cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ya vimos la neurociencia. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en la plasticidad cerebral. El cerebro sigue creciendo, se va desarrollando después del nacimiento, las experiencias, los estímulos, las exigencias, los desafíos, crean nuevas conexiones y refuerzan las existentes, construyendo los circuitos neuronales. Los componentes y conexiones neuronales se organizan y reorganizan durante todo el ciclo vital. Ojo, la plasticidad es todo eso. Es todo aquello que engloba el conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias. El input sensorial y el vínculo emocional en los 3 primeros meses de vida son vitales para la estructuración y organización neurológica. No sé quién ha sabido acerca de personas que al nacer, pues obviamente son abandonados, tienen muy pocas experiencias en las cuales en la etapa del papá y la mamá, pues son rechazados o son negados ante el cariño o algún estímulo, ¿no? Y estos niños crecen con ese sentimiento, ¿no? Con esa represión, con ese tipo de emociones, ¿no? Que a la vez afectan en su manera de pensar y hasta en la manera de actuar, ¿no? Y es comprobado. El desarrollo temprano normativo requiere de la presencia temprana de experiencias sociales y sensoriales. La plasticidad expectante a la experiencia, o sea, son las etapas en las cuales el niño va adquiriendo nuevas experiencias, en las cuales pueden ser buenas o en las cuales pueden ser malas. Eso ya depende de la vivencia del niño, ¿no? No depende de nosotros mismos, o sea, alterar un ciclo de vida ajena a la nuestra, ¿no? El desarrollo cerebral puede ser modificado por variaciones ambientales, enriquecimiento, deprivación, plasticidad dependiente a la experiencia. Todo es dependiente a bajo criterios de experiencias que nosotros tengamos en la vida, ¿no? El desarrollo del sistema nervioso y del cerebro es asombroso en los primeros 3 años, en los cuales pues obviamente nosotros aprendemos todo lo que está a nuestro alrededor, el lenguaje y la función cognitiva, todo lo que vamos aprendiendo a través de las experiencias. Bueno, de muchas neuronas y pocas conexiones a la exuberancia sináptica. Ustedes ya conocen ese término de la sinapsis, que es el intercambio de información dentro de las dendritas, en los cuales pues obviamente se va almacenando en la memoria de corto y largo plazo. También es un procesamiento que tiene el ser humano para el aprendizaje. Entonces, en la reflexión es una etapa de aprendizaje para toda la vida, una adaptación, vulnerabilidad
Si hablamos de adaptación, automáticamente estamos hablando bajo un proceso biológico, vulnerabilidad, y experiencias tempranas, y educadores adecuados que marcarán esa diferencia en la primera etapa de vida. Las experiencias tempranas dejan huellas indelebles en el desarrollo, así como en el afecto de los padres a los hijos, como un niño que ha sufrido durante toda su vida por hambre, por falta de atención, o un niño que se le ha desarrollado la estimulación temprana, que se le pone atención a los alimentos, que se le da el afecto, el cariño y el amor. Entonces, todas esas experiencias dejan huella dentro del desarrollo del niño. ¿Existen periodos sensibles para algunos aprendizajes? Claro que sí. El desarrollo cerebral y la primera infancia. Entre los 0 a los 8 años, la posibilidad de modificar estructuralmente y funcionalmente el cerebro es real. Uno de los factores claves para el éxito de los programas de atención, educación de la primera infancia, está en el que en el educador, o sea, recalco en el educador, entienda el proceso de neurodesarrollo y los factores de la influencia de este. Existen el estrés tóxico, la alimentación, la mielinización, cronobiología, la etapa del crecimiento y la interacción social, ambiental del niño, ¿no? Y en el cual pues el niño tiene que ir desarrollando cada una de ellas, ¿no? Y tiene que ir almacenando toda esa información que va adquiriendo en cada etapa de la vida. ¿Qué dicen las neurociencias acerca del aprendizaje? Un concepto construido de aprendizaje es un cambio duradero en el potencial conductual como resultado de la experiencia. Entonces, el aprendizaje es una conducta como resultado de la experiencia. Bueno, el aprendizaje son cambios duraderos en las asociaciones, representaciones mentales como el resultado de una experiencia. Manejo mucho este término, te lo estoy inyectando demasiado acerca de a través de las experiencias. O sea, lo repito mucho porque eso es lo que recalca mucho acerca del desarrollo del ser humano, ¿no? Que nosotros no nacemos con un chip, decir, bueno, tú tienes que hacer todo esto toda tu vida porque pues ya estás destinado a hacer todo ello, ¿no? No, al contrario, nosotros obviamente nos desarrollamos, vamos creciendo, pero adquirimos nuevas experiencias de nuevas personas, ya puede ser de los padres de familia, de algún familiar cercano al niño, del maestro, de algún amigo. Entonces todo eso va desarrollando obviamente nuevas experiencias acerca del potencial de vida que tiene el niño, ¿no? Lo que está desarrollando a través de las etapas. El conductismo, cognitivismo en la neurociencia. Bueno, el aprendizaje es un proceso que está relacionado con los cambios que ocurren en un individuo a nivel neuronal, cognitivo y conductual, como resultado de la experiencia permitiendo su adaptación al entorno. Aprendizaje y organización cerebral. Cableado neuronal, no dependiente y dependiente de la experiencia. Determina conductas, son parte de una dotación genética, mientras que otras son comportamientos adquiridos por el medio del aprendizaje. ¿Cuáles ya tenemos ese chip? Bueno, el temperamento, no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar porque genéticamente tal vez nos parezcamos al papá, al abuelo, a la mamá, al tío, a la tía. Con eso ya está dentro de nosotros, ¿no? El temperamento. Lo que sí podemos cambiar o modificar es el carácter, ¿sale? El carácter sí lo podemos modificar, podemos variarlo, podemos aprender a través de otras personas. Hasta hay grupos o asociaciones acerca de personas con carácter muy, muy temperamentales, ¿no? Estamos utilizando también el temperamento en ello, ¿no? Diferentes regiones cerebrales muestran cambios moleculares, neuronales y la organización en respuesta a lesiones, a la experiencia postnatal y al aprendizaje. El cerebro está genéticamente preparado para aprender. ¿Y cuál es la etapa específica del niño en aprender? Pues esa es la primera etapa, que es de los 0 a los 8 años, en donde obviamente el cerebro va madurando y va comprendiendo lo bueno y lo malo. No podemos decirle al niño, o sea, es algo erróneo, en mi parecer, en el cual
decir que un niño actuó bajo alevosía y ventaja cuando tiene de 0 a 3 años, hasta 4 años, ¿no? En el cual el niño actúa de una manera tal vez irracional para nosotros, agrede a otro o hace cosas que por imitación él cree hacerlas bien o ser algo bueno, ¿no? En el caso hay niños que cometen ciertas infracciones para nosotros que están muy mal hechos y decirle no lo hagas o el niño lo hizo porque es malo, estamos mal, ¿no? Los malos somos nosotros porque no sabemos diferenciar acerca de lo que está aprendiendo el niño, de lo bueno y lo malo. No sé si me doy a entender con ello, o sea, no podemos juzgar a una persona de 0 a 3 años y decir que actuó de mala manera bajo ciertas circunstancias que haya sucedido, ¿no? O sea, o que le haya pegado al otro niño y decir, no, es que es malo. No es malo porque en un contexto él no sabe diferenciar lo que está haciendo, ¿no? O sea, no sabe diferenciar tal vez si el golpe que le dio lo lesionó o fue de tal grado o lo hizo por temperamento. O sea, no podemos decir eso. Simplemente recalcarle al niño que las acciones que él ha cometido pues están mal, ¿no? O sea, no tacharlo de malo, sino la acción que él cometió. Eso es lo que debemos de recalcar, porque inmediatamente decimos, ay, el niño es malo. El niño, como sea, adquiere ese conocimiento de decir, bueno, si yo hice eso, entonces yo soy malo. O sea, no hay que reprimir al niño o ya ponerle la etiqueta de una vez, simplemente hacerle entender que sus acciones tienen consecuencias y que por ende son cosas que obviamente se ven mal frente a otra persona y no por eso él sea el malo, ¿no? Se puede modificar. La calidad del aprendizaje dependerá de gran medida de la calidad del educador y de la experiencia. Bueno, ahí también difiero porque en cierta parte los niños están en casa y en la escuela, o sea, están 50-50, en el cual el niño también en casa, la parte de la educación recalca más en los padres y la parte del aprendizaje recalca más en el educador, ¿no? Entonces yo diría que es el 50 y 50. No solamente tiene que recalcarse en el educador. Así que no se sientan muy comprometidos ahí de que por tu culpa el niño es así. No, no, no. También hay otros factores externos, ¿no? Que es la casa, tal vez la convivencia con otras personas ajenas a ti. El cerebro tiene sistemas naturales de aprendizaje. Lo moral, espiritual, reflexivo. En lo emocional, en lo social, senso perceptivo, físico, cognitivo. Entonces, todos esos factores, esos sistemas van a alterar el aprendizaje del niño, ¿no? El cerebro establece rutas para aprender. Primero, una integración funcional, una preparación, una adquisición, una elaboración y la formación de la memoria. Entonces, todos estos pasos tiene que seguir para poder aprender. Acuérdense muy bien que todo lo que proyectamos en él lo va a interpretar, lo va a asimilar y lo va a llevar a cabo. Entonces, todas esas etapas tienen que cumplir un ciclo. El cerebro crea formas de aprender. El cerebro puede aprender acerca de eventos repetidos, así como la tabla, aquí no le ha tocado las tablas de multiplicar, ¿no? Que empiezas a memorizarte por medio de un patrón repetido. A predecir eventos importantes, pues tampoco vamos a hacer así como esoterismo, ¿no? Estar adivinando acerca de lo que va a ocurrir, sino simplemente con congruencias, ¿no? Como la mamá que dice, bueno, si el niño está jugando en cierto lugar peligroso, pues que tenga mucho cuidado porque se puede caer, ¿no? Con las consecuencias de las conductas. Bueno, el cerebro puede aprender por la observación, eso ya está muy bien definido. La imitación, copiar acciones, más en nosotros, ¿no? Porque realizamos ejercicios y el niño aprende a través de la observación. Emulación, copiar las metas, identificarse con alguien, ¿no? Para, obviamente, compartir aspectos positivos. Igualación del estímulo, copiar los resultados de acciones específicas. Y hace más en pie acerca de las actividades físicas, ¿no? El cerebro puede aprender de forma no consciente, el cerebro puede aprender utilizando diferentes vías, el cerebro busca patrones para facilitar el aprendizaje, el cerebro busca sentido y significado, el cerebro le gusta la novedad y el desafío. ¿A quién no, verdad? Te dicen no y el cerebro dice sí, hazlo. Aprender, perdón,
para el cerebro es vital. Y en la primera infancia es parte del juego. Entonces, nosotros somos la base fundamental del niño para que el niño pueda aprender ciertas actividades. Por eso es que nos piden mucho el apoyo a nosotros. Ahora sí nos sentimos muy indispensables, ¿no? Acerca de, hay niños que les cuesta mucho trabajo tal vez sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces nosotros podemos hacer una simulación de algún juego en el cual intervengan esos factores de matemáticas, ¿no? O español o geografía. Podemos inventar muchos juegos y el juego en sí es significativo en esa etapa del niño. Se le queda mucho mejor. Entonces, por medio del canto, del baile, de las repeticiones, de acciones en las cuales el niño siente una satisfacción de realizar, el aprendizaje va a ser significativo. Eso no quiero, ese no quiero meter mucho en dilema o quiero decir con ello que bajo esas circunstancias solamente va a aprender. También hay otros niños que aprenden de otras maneras, ¿no? Visual, auditivo y kinestésico. Pero hay niños que obviamente les gusta más esta nueva novedad, ¿no? Del desafío, del juego, y el cual el niño va adquiriendo más conocimiento acerca de su entorno. Factores que ejercen influencia en el proceso de aprendizaje en el cerebro. El factor nutricional. He recordado mucho en la etapa en el cual, pues a mí me tocó en la primaria, en el cual a nosotros nos daban el desayuno, ¿no? No sé a quién le tocó, del programa de CEDESOL, o no me acuerdo cuál era, el de la nutrición, ¿no? Que se dieron cuenta que en ese tiempo, si una persona, un niño no va bien alimentado, pues obviamente no adquiere el conocimiento que debería de estar adquiriendo en la escuela. Y por lo tanto en México se proyectó eso de los desayunos, ¿no? En los cuales pues te mandaban una dotación de leche, así una cajita, tus galletas, tu avena, tus cacahuates, o no me acuerdo qué era, pero era muy pequeño, ¿no? Algo significativo, en los cuales nos los daban, ¿no? A veces tardaban una semana en darnos y cuando llegaban, pues nos daban como de 20 dotaciones a cada uno, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue la parte que les estoy platicando del año del 2000, ¿no? Más o menos. Entonces, pues sí, me tocó, gracias a Dios, todo esa, vivir todo eso, ¿no? Y pues yo decía, pues, ¿para qué nos dan desayuno? ¿Por qué nos regalan desayuno si mi mamá me da dinero? Y yo decía, pues no entendía ese término, ¿no? Pero bueno, yo comía todo, ¿no? O sea, de que nos estaban dando, me lo comía todo. Lo que no me gustaba ya lo canjeaba por otras cosas, ¿no? Así, tipo, niños, ¿no? En ese tiempo, pues, obviamente no entendíamos bien el mensaje. El factor emocional. Influye mucho que los papás se estén separando, siempre hay problemas en casa, que el niño lo traten mal. Ahora está muy de moda esos niños eh, que obviamente tienen alguna orientación sexual, entonces la discriminación en casa, todo eso son índoles de factores emocionales, o que haya sufrido de algún abuso, ya sea verbal, sexual. Entonces, pues obviamente el niño reprime todo esto y es un factor muy importante para el aprendizaje del niño, ¿no? Factores de índole genético, podríamos decir algún factor eh, de trastornos psicológicos. Factores de índole biológico, factores ambientales como entorno socioeconómico, cultural, factores educativos, experiencias directas, recursos, insumos, música, arte, movimiento, descanso, retroalimentación cíclica, etcétera. Entonces un niño adquiere el conocimiento, no todos lo adquirimos de la misma ventaja, de la misma manera, ¿no? Unos los proyectan rapidísimo, otros son muy lentos, otros de verdad tienes que estarle repitiendo solamente así para que se le quede, ¿no? Entonces, para todo esto, nosotros debemos de ser conscientes que en nuestra preparación debemos de ser tolerantes. Creo que es la primera que tenemos que tener, la primera idea que tenemos que tener conciencia, la tolerancia, para poder compartir el conocimiento hacia otras personas. Ya de ahí, pues obviamente ya vienen todos los esquemas, una buena preparación, una buena planeación para poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Bueno, la respuesta cerebral a la música, desde el Nuevo Mundo hacia un enfoque más profesional. Creo que ahí
hay una, en la cual hay una clase que me tocó ver, de estimulación temprana, en el cual se le proyectaba al niño, espérenme tantito, déjame salgo aquí, se le proyectaba al niño, ahí está, música de Vivaldi, de Mozart, de Beethoven, y se les estimulaba. Y entonces el niño, pues obviamente adquiría como más control de su cuerpo, el conocimiento de lo que se le está haciendo, el control muscular, el control motriz, todo lo adquiría muy rápido. O niños que desde la primera etapa, que sería para mí cuando ya empiezan a hablar y a expresarse, los 4 años, 5 años, 6 años, también se le colocaba esta música para poder aprender a leer. Y el niño era mucho más hábil, ¿no? Para poder hacerlo. Pues obviamente son patrones en los cuales pues se interpreta en el cual la persona adquiere el conocimiento mucho más rápido, ¿no? Ese es un medio nada más, por así decirlo, de tantas que hay, ¿no? Factor FIDO, aprendizaje, redes neuronales y plasticidad, frecuencia, intensidad, duración y oportunidad durante cada clase. Para mí, pues obviamente la primera etapa del niño pues es el aprendizaje por medio de los juegos, así como ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahí es donde recalco más acerca del aprendizaje significativo. El FIDO lleva una especialización interactivo, reorganización de su cableado neuronal. ¿Cómo entendemos a la neuroeducación? Las neurociencias es una estructura y funcionalidad del cerebro, la pedagogía es el aprendizaje, la psicología es la conducta de los procesos mentales. Entonces esas tres son una interpretación de una neuroeducación. Para cerrar la brecha entre las investigaciones en laboratorios y en la práctica pedagógica, entre lo que sabemos y lo que no, y lo que hacemos, para repensar el rol del educador y de los sistemas educativos. ¿Por dónde empezamos? Primero, por conocer el órgano que nos permite ser, aprender, hacer, estar, amar, vivir, convivir, sentir y proyectar con otras personas. Por entender que este órgano nos hace ser quienes somos. Por comprender el cerebro se transforma durante un ciclo vital, entender que nos va a acompañar esta transformación durante nuestras vidas en un rol que obviamente también participan los educadores. La neuroeducación brinda al educador mayor conocimiento acerca de lo que está sucediendo en el cerebro de los niños y de las niñas y adolescentes, e indica los factores que ejercen influencia en su crecimiento, desarrollo y funcionalidad. Entonces, el juego es el eje central de la neuroeducación en la primera infancia. El cuerpo, los objetos, palabras, mente, personas, juguetes, conforman las herramientas de estos juegos, que van evolucionando en el proceso del desarrollo cerebral. Jugar es una forma natural de aprender del cerebro en un ciclo que empieza y termina con la participación activa del niño. Bueno, aquí lo voy a dejar, esta diapositiva. Voy a volver a mandar la invitación, por favor, para que me acepten de nuevo para ya terminar estas diapositivas y seguir con el otro. Y para hacerlo un poco más rápido. ¿Sale? Aquí lo dejo porque el tiempo ya es mínimo y no quisiera pausarlo. ¿Sale? Profa, ¿este de qué materia era? Planeación. Ah, ok, ok.